Significa ante todo la decisión de los dominicanos de constituirse en nación. Duarte fue el inspirador inicial de esto, el que le dio sustancia intelectual y moral. Evidentemente ya existía ese sentimiento, venía desde décadas antes de que él comenzara su labor revolucionaria, pero Duarte le dio una proyección nueva, le dio una entidad a este planteamiento y lo condujo a la práctica, a una realización que se plasmó precisamente en la fundación del Estado. El Estado Dominicano es una obra de Duarte, con todas sus imperfecciones, pero debo decir que Duarte aspiró a un Estado totalmente democrático, soberano y socialmente avanzado, de manera que en Duarte tenemos ya la concreción de una organización política superior cuyos planteamientos están todavía vigentes. Debe ser el motivo de un estudio de la obra de Duarte, de su trayectoria, de sus anhelos, de su figura. Debe ser medio de reflexión, de conocimiento de nuestra historia, de la incidencia de Duarte en ese proceso histórico y, en consecuencia, de aplicación de las enseñanzas de Duarte a las especificaciones del presente. Es decir, no debe quedarse como una simple reflexión, sino un motivo de acción social y política. Yo siempre he considerado, modestamente, que la figura más excelsa, más grande, que ha dado nuestra historia es Juan Pablo Duarte y Díez. Y esto lo digo porque si nosotros analizamos detenidamente las ideas de él plasmadas en diferentes momentos de su vida, en diferentes circunstancias históricas, las cuales podrían conformar lo que se ha llamado el ideario o el pensamiento de Juan Pablo Duarte, nosotros vamos a caer en la cuenta de que son ideas tan extraordinarias que todavía muchas de ellas, por no decir la mayoría, están pendientes de ser plasmadas en la sociedad dominicana actual. Por ejemplo, para poner un botón, la idea de Duarte sobre la municipalidad que plasmó en su proyecto de constitución como un poder del Estado, eso es una agenda que todavía está pendiente. Yo creo que es una gran oportunidad que se le presenta al país, porque Duarte es la gran figura, la gran realidad que nos unifica a nosotros como país. Duarte no es de nadie, Duarte es de todo, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los viejos, de los blancos, los mulatos, los negros, los que no tienen lo de otro color, los católicos, los no católicos, los liberales, los conservadores, los reaccionarios. O sea, Duarte es una figura que nos pertenece a todos los dominicanos. Entonces, el Bicentenario debiera convertirse en un momento, en una oportunidad que debemos tener todos los dominicanos, a una como nación, para reflexionar en las ideas, en el pensamiento y sobre todo en el ejemplo de vida que nos legó Juan Pablo Duarte. Para mí, Juan Pablo Duarte tiene una gran significación histórica desde muchos puntos de vista. Es un hombre que en su momento trabajó para lograr la soberanía nacional. Su accionar
político siempre fue transparente, siempre propugnó por la democracia, no propugnó por salidas políticas autoritarias o despóticas. Se sacrificó siempre a favor de la patria, del país, de la nación, y trabajó siempre. A diferencia de algunos investigadores que consideran que Duarte solamente decía, pensaba, en mi opinión, Duarte siempre trabajó en el plano político y hasta trabajó con sus manos. En sus últimos años en Venezuela nos dio un gran ejemplo de una figura histórica tan relevante para nuestra historia. Trabajó con sus manos para poder vivir. Ese es un ejemplo que yo creo que es invaluable para todos los dominicanos y las dominicanas. Bueno, yo espero que en este bicentenario esa figura de Duarte es real, no el Duarte mítico, sino el Duarte con los pies en la tierra, el Duarte que en su accionar político hizo acuerdos para lograr la separación de la República Dominicana, de lo que él llamó República Dominicana, porque en ese momento éramos parte de la República de Haití. Ese Duarte político, ese Duarte trabajador, ese Duarte visionario, sea visto en toda su magnitud. Quisiera reseñar que Duarte, a pesar de que él quería la fundación de la República Dominicana, nunca luchó por ser él el que gobernara. Él tenía un proyecto político junto con los trinitarios, pero no era para él tomar el poder de manera personal o usufructuar el poder de manera personal. Y también que a sus oponentes políticos siempre lo trató con mucha decencia, lo trató de una manera muy cortés, una cosa que muchas personas deberían de aprender de esa figura hoy en día cuando un opositor político es un enemigo, y él nunca trató a sus opositores políticos como enemigos personales, ni lo denostó de ninguna manera, sino siempre con un lenguaje de mucha altura. Bueno, para nosotros Duarte es la figura histórica más importante de nuestra sociedad. Hay que admirar en Duarte, en primer lugar, la firmeza de su carácter y su perseverancia, abrazado a un proyecto que parecía en aquel momento una tarea imposible. Pero además hay que destacar en él su capacidad de sacrificio, su honestidad. Y un detalle que se menciona muy poco, su extraordinaria capacidad como organizador. Hay que resaltar sobre todo su inclinación por defender la soberanía del pueblo, la fuerza de la nación dominicana y su pensamiento vertical en torno a la defensa de los más elevados intereses del pueblo dominicano. Esos son a mi juicio los perfiles fundamentales del pensamiento y la figura de Juan Pablo Duarte. Por otra parte, ahora que conmemoramos el bicentenario de su nacimiento, me parece oportuna la ocasión para señalar que esta es una tarea no solamente del gobierno, no solamente de la comisión creada, que las diferentes organizaciones sociales, académicas, culturales, de todo género que existen en nuestro país, deben integrarse para aprovechar la oportunidad de la conmemoración de su bicentenario, para resaltar la vigencia del pensamiento de este hombre extraordinario, para señalar su firmeza
y para destacar que siguiendo su pensamiento podemos hacer una República Dominicana más libre, más independiente, más democrática y más feliz. El solo nombre de Juan Pablo Duarte debe llevarnos a una honda y profunda reflexión de que fue el hombre que concibió la idea de la independencia. El hombre que trabajó para ese ideal, que organizó a la juventud dominicana de su tiempo, que fundó el Partido Duartista como instrumento político de liberación nacional. Pero sobre todo, Duarte constituye el ejemplo ético por excelencia en la vida republicana. El hombre que rindió cuenta, pero además, el hombre que dispuso del patrimonio suyo y de la familia en aras de un ideal, en aras de la santa causa. Y hay un documento de antología de Juan Pablo Duarte. Es la carta que él envía a su madre, en la que le dice: el único modo que encuentro de reunirme con la familia es independizar la patria. Y para ello hacen falta recursos supremos. Estos son disponer del patrimonio heredado de nuestro Santo Padre para la causa. Y ahí viene lo importante. Una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia, del almacén de nuestro padre, y con el buen crédito en la marina que él nos legó, los negocios van a prosperar y vamos a restituir el patrimonio de la familia y no tendremos nada de qué arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Debe llevarnos a reflexiones profundas, a reflexiones en valores de patria y en lo que representa el nombre de Juan Pablo Duarte, su vida ética, su ejemplo de desprendimiento. Y entonces el bicentenario del nacimiento del padre de la patria debe llevarnos a esas reflexiones. Reflexiones diarias. No es de reflexionar un día y ya. Es que la república debe volver a las raíces, a los valores esenciales de la patria. Y Duarte representa el valor, por sobre todas las cosas, de la república. Entonces, el bicentenario debe ser un año para nosotros reflexionar profundamente en el aspecto académico, en el aspecto histórico, en el aspecto de los valores, de la ética y de procurar la voluntad de servicio a la nación. No ir a los cargos públicos para servirnos de ellos, porque la política, como la concibió el padre de la patria, debe ser siempre para servir a los demás, para servir a la nación, que es servir a todos y servirnos nosotros mismos, como decía el padre de la patria. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. La figura histórica de Duarte es un referente permanente en aras de rescatar y de hacer valer los valores esenciales por los que Duarte dedicó su vida a la lucha por un proyecto de nación, por la construcción de un proyecto de nación. Pienso que Duarte no es una figura coyuntural de la historia dominicana y en consecuencia no se puede apreciar su dimensión como sujeto histórico social coyunturalmente. Entiendo que es parte de lo que a los historiadores e historiadoras nos compete y a toda la sociedad en términos de valorar las personalidades en la historia. El surgimiento de un liderazgo, el afianzamiento de unas ideas, la propuesta de nación, todos esos son componentes que en el tiempo, aun cuando Juan Pablo Duarte es el referente para los dominicanos y dominicanas, es parte del proceso de construcción de la nación dominicana. Recientemente hemos estado trabajando la figura de Duarte a partir de una mujer. O sea, nos involucramos en rescatar esa presencia y esos aportes a partir de su hermana de sangre e ideal, que fue Rosa Duarte.
Y lo hacemos porque somos de la idea que es necesario rastrear y poner en su justa valoración los aportes de mujeres que como ella, pues fueron un soporte fundamental en ese proyecto que enarboló Duarte aquel 16 de julio de 1838 y que en el tiempo todavía nos convoca. La celebración no debe ser, vuelvo y digo, por una coyuntura. Duarte es una figura al que hay que celebrar emulando su ejemplo, su eticidad, su dedicación, su vinculación con las esperanzas más sentidas de la nación dominicana. Y es en función de eso que pienso que en este contexto, en este momento en que la sociedad dominicana demanda tanto de establecer valores, de rescatar valores esenciales, debemos hacer voto de compromiso ético, ciudadano, voto de compromiso cotidiano con el legado duartiano. Toda nación tiene un padre de la patria, y el nuestro, sin duda alguna, es Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte tiene un interés fundamental para la República Dominicana en términos de la creación de un cuerpo de ideas, en términos de su sacrificio, de su entrega, su lucha política y hasta su propia vida y su familia. Él es una persona de la cual desgraciadamente conocemos poco en la medida en que tuvo mucho tiempo fuera del país, especialmente